Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a tratar de grabar una serie de videos con relación a reacciones que personalmente me he tomado el tiempo de poder hacer con respecto a este libro, El carácter de Dios y la última generación. Sin embargo, todo adventista del séptimo día necesitamos entender el preámbulo detrás de este libro, y es que hay una historia detrás de la historia. La sierva del Señor en Evento de los Últimos Días, página 73, dice que no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha guiado en nuestra historia pasada. Y es verdad. Sin embargo, actualmente necesitamos como adventistas del séptimo día conocer cuál es nuestra historia, ya que parte de nuestra identidad es nuestra historia. Y bueno, la publicación de este libro, el pasado 2021, al menos acá en Sudamérica, porque la versión original se publicó el 2018 allá en Estados Unidos. La publicación de este libro marca un antes y un después para la Iglesia Adventista del Séptimo Día contemporánea y en esta fase final de la historia. Y la historia detrás de la historia en sí es la siguiente. Bueno, voy a compartir en estos momentos pantalla y les voy a llevar a lo que de pronto una página, una revista, ¿sí? Que es Spectrum, menciona con respecto a la publicación de este libro. Dice El carácter de Dios y la última generación, una entrevista con el doctor Giri Moscala, quien de pronto escribe esta pequeña reseña, ¿sí? Aquí en Spectrum es Dale Galusha, es el director de, acá está, ¿sí? Presidente del Pacific Press, que es la casa publicadora en la cual de pronto se publicó este libro, ¿sí? Así que noten, esta es la entrevista que el presidente, en este caso, ¿no? Dale, le hace a Giri Moscala. ¿Quién es Giri Moscala? Es uno de los editores de este libro. Y ahora noten lo que dice acá. Es importante entender este preámbulo, dice. Al considerar el tema del gran conflicto, nos damos cuenta de que Dios nos ha llamado a una relación especial con Él. Y ahora dice, reconocemos que la década de 1950 fue un momento decisivo para nuestra iglesia. Mis hermanos y hermanas, conocer algunas cuestiones históricas adventistas es importante para un miembro de iglesia. ¿Por qué? Porque es en la historia donde podemos nosotros entender por qué existe tanta división teológica actualmente. Y la década de 1950 fue tildada, por ejemplo, para el pastor, erudito, teólogo Herbert Douglas, como la época, en este caso, explosiva. Él lo llama donde surgió una placa tectónica que dividió el movimiento adventista en dos. Y básicamente con la publicación del libro Question of Doctrine, 1957, si preguntas sobre doctrina. Este libro es muy conocido dentro de la historia del adventismo. Ahora, básicamente, ¿en qué se sustentan estos dos movimientos que surgen en el pensamiento teológico, ¿sí? Dentro del adventismo? Como no hay términos de pronto que le podríamos dar a estos dos movimientos, actualmente la discusión está entre la TUG, teología de la última generación, y la NT, nueva teología. Entonces, le podríamos dar estos dos nombres solamente para distinguir el pensamiento teológico que tienen cada uno de ellos. La teología de la última generación, partiendo de conceptos teológicos como la naturaleza humana de Cristo, el pecado, la naturaleza humana misma del ser humano, valga la redundancia, lo que es la justificación por la fe, el carácter de los 144,000, todas están de pronto tratando de defender una misma teología, y es aquella que apunta de pronto
al papel de la última generación, es decir, los 144.000 que han de vindicar el carácter de Dios al final de la historia. Ahora, el otro grupo, el otro movimiento basado en el pensamiento teológico que tienen, la nueva teología, de pronto son un grupo de hermanos eruditos, laicos, igual dentro de la iglesia adventista, que creen que en realidad el pecado, la naturaleza humana de Cristo, la justificación por la fe, es muy diferente a lo que cree la TUJ, a lo que cree la teología de la última generación. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, son dos movimientos adventistas, y entiéndase esto, ¿por qué? Es decir, dentro de la misma iglesia, sin necesidad de pronto de que podamos entrar en prejuicios contra disidentes, etcétera. No, sino que dentro de la misma iglesia adventista del séptimo día existe esta de pronto distinción entre estos dos grupos. La teología de la última generación y la nueva teología. Y si bien es cierto, se le ha tildado, como lo vamos a ver de pronto en el transcurso de estas reacciones que voy a tratar de hacer, hay una cuestión histórica detrás. Se le ha tildado a M.L. Andreasen como el originador dentro del adventismo. En realidad vamos a ver que esta es una situación que no nace con un hombre, sino que la TUJ defiende esta teología a partir de la Biblia y el espíritu de profecía, tal como lo intenta hacer de la misma manera la nueva teología, es decir, todas las percepciones que ellos tienen con respecto al papel de la última generación, también es con la Biblia y el espíritu de profecía. El punto es que no hay un acuerdo porque parten de bases totalmente diferentes. Pero conocer lo que sucedió en 1950 es importante, porque a partir de allí se considera que hay una división teológica dentro del adventismo. La pregunta es, tú que en estos momentos tal vez puedas estar aquí interesado en estas reacciones, ¿de qué parte estás? Noten las preguntas que se le hacen a Jiri Moscala, acá. Dice, ¿a quién va dirigido este libro? ¿A quién va dirigido este libro? Y aquí él dice, noten, los pastores y de hecho todos los miembros de la iglesia hoy en día enfrentan condiciones sin precedentes que exigen un enfoque interpretativo sólido de la vida en el tiempo del fin. Jiri Moscala está respondiendo que en primera plana, si los pastores son los que necesitan comprender el enfoque del papel del tiempo del fin. Y bueno, los miembros de la iglesia también. Ahora yo los pregunto, mis hermanos y hermanas, ¿cuáles son los instrumentos humanos que Dios utiliza ahora por los cuales Él dirige a su iglesia? Son los pastores y los líderes de iglesia. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si los pastores y líderes de iglesia, quien pretenden guiar como instrumentos de Dios al pueblo suyo, al pueblo de Dios, qué tal si es que ellos, por ejemplo, se rigen de una filosofía y un conjunto de verdades, entre comillas, teológicas, supuestamente correctas, pero que son ajenas a lo que es el adventismo? ¿No sería que el enemigo estaría aprovechando de un conjunto de pastores y líderes de iglesia para tratar de guiar la iglesia de Dios a través de un conjunto de filosofías, teologías prestadas de pronto de otras organizaciones religiosas? Debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que este libro, al parecer, se ha vuelto un toque de queda en el pensamiento adventista ahora. Y no es la intención de este conjunto de reacciones de pronto desprestigiar la iglesia, para nada. Porque amamos la iglesia, necesitamos de pronto evaluar a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía estas cuestiones que de una u otra manera son polémicas dentro de la iglesia y que necesitamos de manera inmediata ahora tomar una postura concreta de qué parte o de qué lado estamos. Ahora,
Si es que este es un modelo o base o fundamento teológico por la cual la iglesia se mueve, al final de estas reacciones, de estos videos, voy de pronto a compartir cuál sería el problema al cual la iglesia se podría meter y que, por decirlo de algún modo, ya se está metiendo. Así que noten, el libro va dirigido en primer lugar a los pastores y los miembros de iglesia. Y bueno, dice acá, ¿cómo ayudará este libro a los miembros individuales, pastores y líderes de nuestra iglesia? Noten, por primera vez, dice, se ha publicado un libro que explora de manera integral este tema crucial de cómo vivir en el tiempo del fin. Bueno, vamos a ver si es que vale la pena, si es que vale la pena lo que promete supuestamente Jiri Moskala el libro, ¿no? Vamos a ver si es que vale la pena, porque dice que explora de manera integral este tema crucial del papel de la última generación. Bueno, veremos si es que si es que lo que se promete realmente es evidente en el análisis del libro. Voy a compartir ahora lo que respecta a un video y es básicamente lo que Larry Kilpatrick menciona. Noten que estos son cuatro libros que según Larry Kilpatrick necesitan evaluarse. Y él menciona que estos 4 libros de pronto son los que ahora último han tratado de publicarse con la finalidad del séptimo día de analizar lo que es la teología de la última generación. En los últimos 20 años. Pero repentinamente, el año pasado, 2018, se editaron varios libros al respecto. El primero es El carácter de Dios y la última generación, escrito por 12 profesores del seminario. También de George Knight, Eventos de los tiempos finales y la última generación, los explosivos años 50. Otro es Salvación, Contornos de Soteriología Adventista, que tiene 19 autores, todos del seminario. El último es Con toda humildad, diciendo no a la teología de la última generación. El último título, ¿verdad?, de estos libros. Ahora, recuerden, 4 libros que de pronto las casas editoras han publicado estos últimos años con respecto a la teología de la última generación. Sin embargo, cabe recalcar que todos estos libros han sido sacados por eruditos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que lo que tratan de hacer de una u otra manera es refutar la teología de la última generación. Más allá de analizarlo tal vez de una manera imparcial, lo que tratan es de refutar la teología de la última generación, porque parten de las presuposiciones que la teología de la última generación es de naturaleza perfeccionista, etcétera. Se le dan muchos adjetivos, no solo a la misma teología, sino se les tiende a llamar, como bien lo documenta Herbert Douglas, al que cree en este conjunto de ideas que hace a la nueva teología, a la teología de la última generación, se les llama, entre comillas, lunáticos marginales. Ese fue el estereotipo, perdón, el nombre, el término, el apodo que se utilizó durante muchos años con el conjunto de pastores y eruditos que de pronto trataron de defender lo que es la TUJ. Bueno, les animo a leer Bifurcación para que comprendan un poco más de la historia con respecto a este asunto. Sí, Bifurcación de Herbert Douglas. Ahora sin más, vamos a ir al libro. Sí, acá lo tengo, El carácter de Dios y la última generación, publicado en este caso, ya les mencioné, en español en el 2018 aquí en Sudamérica. Así que, bueno, ¿quiénes son los eruditos? En este caso son 12 eruditos que todos, cabe recalcar, y es interesante, nacen de la Universidad de Andrews, ¿sí?
la Universidad de Andrews. Y bueno, los editores aquí son Giri Moscal y John Peckham, ambos doctores en teología, sí. Todos los que han contribuido en este libro son profesores, eruditos, PhD, ¿verdad? Interesante, de la Universidad de Andrews. Pero vamos a ver si es que vale la pena de pronto ponerse de lado de lo que pretenden defender ellos. El prefacio ha sido, en este caso, elaborado por Andrea Luxon, sí, que es presidenta de la Universidad de Andrews. Ella dice lo siguiente, noten en esta parte: apropiadamente los artículos son escritos por teólogos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que están apasionados por el Evangelio tal como se expresa por medio de la teología de la Iglesia. Qué interesante. Ahora, yo quiero llevarlos a reflexionar a todos. Y es en lo siguiente. Lo que pretende expresar este libro es la voz de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora se los pongo en otro plano. Este libro representa la teología de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Realmente es así? ¿O solo representa un conjunto de perspectivas de ciertos teólogos que, en el afán de analizar la teología de la última generación, lo que han hecho es tratar de desacreditar a los que han tratado de defender el papel de la última generación tal como lo dice la Biblia y el Espíritu de Profecía? Otro punto aquí que resaltar es: sus estudios, dice, también son apropiados, pues estos temas son muy centrales en la teología y la escatología adventista. Por supuesto, tengamos en cuenta que a pesar de que la teología de la última generación está compuesta con pensamiento teológico sobre aspectos de la naturaleza humana de Cristo, la naturaleza del hombre, el concepto de pecado, etcétera, la teología de la última generación se centra en realidad en el papel de la última generación, los 144,000, ¿sí? Así que esto es un punto netamente, una comprensión escatológica sobre los eventos finales. Y tengamos en cuenta eso, sí, en el marco de pronto del analizar lo que es la teología de la última generación. Por acá hay algo importante, dice: podemos entendernos más allá de nuestra vida pecaminosa a fin de vivir una vida pura como la que Cristo vivió. Noten, estas preguntas parecen desafiadoras. Dice: ¿es eso siquiera una meta que deberíamos buscar? Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿realmente vivir más allá de nuestra vida pecaminosa es un llamado que la Biblia hace a un cristiano? Bueno, dejemos que la Biblia mismo responda. Ahí nos podemos entender en Mateo 5:48, si bien no recuerdo, dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora yo pregunto, si ese no es un llamado de la Biblia, ¿acaso no nos podemos extender realmente más allá de la vida pecaminosa? Voy a poner un ejemplo para que se entienda más o menos la ambigüedad de las preguntas para reflexionar que hace en este caso en el prefacio esta hermana. Dice: ¿podemos extendernos más allá de nuestra vida pecaminosa? Si la vida pecaminosa de X hermano es robar, ¿sí? ¿Se puede el hermano extender más allá a fin de vivir una vida pura con la que Cristo vivió? ¿Es eso real? ¿Puede dejar eso? Díganme. ¿O es que siempre va a participar de esa vida pecaminosa en términos de que está robando? ¿Es eso, dice, siquiera una meta que deberíamos buscar? Y a quienes la están buscando se les está llamando perfeccionistas, pero ¿vale la pena llamarles así? ¿O realmente vale la pena verlos como hermanos y hermanas que están buscando vivir de acuerdo a la piedad a las cuales la Biblia nos habla que lleguemos? Dice: como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos elevados criterios para vivir una vida de santidad. Sí, pero ¿cuáles son esos criterios? ¿Cuáles? ¿Son los criterios que yo como ser humano tengo sobre lo que es santidad? ¿O son los criterios basados en el escrito está?
Dice, aunque la justificación por la fe es el fundamento de la salvación, ese conocimiento de la salvación y una relación cada vez más profunda con nuestro Salvador cambiarán nuestra manera de vivir. Y en definitiva, saben que uno de los problemas o de pronto uno de los puntos teológicos en los que más debate la TUJ con la nueva teología es la comprensión de la justificación por la fe. Mientras un grupo dice que la justificación por la fe es solamente legal, forense, la nueva teología, el otro grupo, la teología de la última generación, ve la justificación no solamente en su etapa legal, sino que ésta está indispensablemente acompañada con la santificación. Estas van de la mano de manera indispensable. Entonces, necesitamos evaluar esto. Definitivamente necesitamos evaluar esto. Bueno, vamos acá, hay algo más de pronto que yo me gustaría comentar, y es con respecto a las palabras de los editores, ¿sí? Jiri Moscal y John Peckham dicen lo siguiente: este libro, El carácter de Dios en la última generación, aborda la comprensión teológica, el estilo de vida y las elecciones pertinentes para aquellos que, como nosotros, creen que viven en el tiempo del fin y se enfrentan a condiciones sin precedentes que exigen un enfoque interpretativo sólido y un escrutinio cuidadoso a la luz de las enseñanzas de la Biblia. Ahora, yo les pregunto, mis hermanos, seamos conscientes para todos los que pueden estar viendo este video. Como ya lo decía hace un momento, todos los conceptos teológicos que están presentados en este libro representan la voz de la iglesia realmente. ¿Acaso nosotros no tenemos dos fuentes de pronto en cierta terminología autoritativa, entre comillas, ¿sí?, que es el Tratado de Teología y las creencias de los adventistas del séptimo día, estos dos libros? Es decir, en el sentido de que eso es lo que nosotros creemos. Ahora, ¿por qué no hay esto tal como está presentado aquí en estas dos fuentes teológicas autoritativas de la iglesia, por llamarlo de algún modo? ¿Realmente este libro presenta lo que la iglesia adventista del séptimo día en general cree? ¿O este libro en realidad es un conjunto de opiniones teológicas? ¿O este libro realmente es un conjunto de perspectivas personales de los autores que intentan hablar sobre el papel de la última generación? Bueno, necesitamos responder por nuestra propia cuenta mientras analicemos el libro. Dice, este libro, por lo tanto, no busca levantar polémica contra la teología de la última generación, pero en realidad yo creo que para todos los que han leído el libro, se darán cuenta que sí levanta polémica. Y no por lo que dice, sino por la manera como lo dice. Muchos de los que defienden o de pronto refutan a la TUJ en este libro, ¿saben?, dicen cosas de lo que la TUJ no cree y no defiende, sino que lo dan como sentado. Son presuposiciones que ellos tienen de la TUJ. Y de pronto vale recalcar también, hermanos y hermanas, la teología de la última generación no tiene una concesión teológica, por decirlo de algún modo. Es decir, no existe un libro como este donde diga, esto es lo que creemos la teología de la última generación. A través de los años han habido muchos eruditos, laicos, ministros, pastores, misioneros, miembros de iglesia que se han esforzado por vivir a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía, y a través de ahí han hecho concesiones, pero nada más personales. No se ha publicado al menos material, y si algún autor prominente en el área de la TUJ ha publicado algún material, es la perspectiva de él, ¿sí? La perspectiva de él de manera personal. No hay un libro, un material bibliográfico, algún tratado donde nos diga esto es lo que cree la TUJ. Porque al fin y al cabo, si uno empieza a estudiar todo el conjunto de hermanos a lo largo de toda la iglesia adventista del séptimo día que defiende la TUJ, va a encontrar que inclusive muchos de los que defienden el mismo tema teológico, la TUJ,
tienen conceptos totalmente, en algunos casos, totalmente diferentes. Entonces, yo pregunto, si es que no existe una concesión teológica de la TUJ, ¿cómo los que han escrito este libro han podido llegar a conclusiones como las que afirman aquí en este libro de que la TUJ cree o piensa? ¿Es una guerra contra la teología o es una guerra contra algunos autores que predican sobre teología? Bueno, esperemos, ¿no?, ese enfoque positivo y constructivo que prometen los editores se pueda desarrollar aquí en el libro, ¿no? Bueno, acá hay algo también que me gustaría poder compartir o comentar. Dice, cuando nuestra confianza en nosotros mismos y nuestras suposiciones es desafiada, podemos ser capaces de encontrar un fundamento más sólido para nuestra fe y nuestra comprensión de la verdad. Esto me gusta y es importante. Porque, mis hermanos, y hablo aquí no solo para los miembros de iglesia que son parte de la nueva teología, recuerden, no especulen también por el nombre, es parte de un término solamente para diferenciarse, y tanto también para los de la TUJ, la teología de la última generación. Ambos grupos muchas veces llegamos a conclusiones porque suponemos que es así. Y en cierta medida es verdad. Bueno, no en cierta medida, en toda medida es verdad que nuestro fundamento para estar seguros de una verdad bíblica es la fe. Pero esta fe está cimentada en un escrito, Esta fe está cimentada en lo que la inspiración, la revelación nos dice, la palabra de Dios nos dice. Así que yo pregunto a ambos grupos, ¿realmente tú entiendes de manera personal, porque has leído, estudiado la Biblia y el Espíritu y profecía, que la teología que tú defiendes en estas dos áreas es la correcta? ¿O es simplemente porque tú crees o depositas tu confianza en los líderes de tu iglesia, en algún erudito que has leído, porque la mayoría piensa así y tú estás dando por sentado que eso es así sin haberlo estudiado? Y ese es un peligro. Eso es un peligro. ¿Por qué? Porque en este caso nuestra fe ya no dependería de lo que la Biblia y el Espíritu de profecía me dice, sino que mi fe está determinada por lo que el otro comprende sobre la Biblia. Debemos tener mucho cuidado. Dice, recordemos que incluso nuestras mejores formulaciones y expresiones de verdad son rudimentarias porque únicamente Dios es nuestro juez final. Tiene la última palabra. Y a decir verdad, ¿saben cuándo es cuando se va de una vez por todas a aclarar quién tenía la razón? ¿Cuáles de estos dos grupos tenían la razón? Cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga. Bueno, ahora nos toca vivir por fe de acuerdo a lo que nosotros creemos y hemos llegado a entender. Bueno, hasta aquí. La siguiente parte estaremos estudiando el capítulo 1, temas relacionados con el gran conflicto y reaccionando a lo que aquí dice. Bendiciones para todos y un abrazo.